Today, we face a global pandemic, and worldwide, people rightly raise their voices against racism. Confronting problems is a start, but we also have to solve them. We have a timeless guide to tackle our shared challenges and fix the world's fragilities. The guide is the United Nations Charter. The Charter was signed 75 years ago, and its principles ring just as true today. Facing fundamental human rights, the equal rights of men and women, the dignity and worth of every person, international law and the peaceful settlement of disputes, better standards of life in larger freedom. These enduring values will carry us to a new future. A future where we stop harming the natural environment and start tackling climate change. Where we reject bigotry and celebrate the richness of human diversity. Where young people lead in the streets, in their schools, in society. The United Nations was founded before threats like cybercrime and online hate speech emerged. But our Charter shows how to rise to these challenges too. Let us realize this vision of peace, human rights and justice for everyone by joining together with humanity, with unity, with each other. Mi nombre es Mario Zamaya, soy el coordinador residente de las Naciones Unidas en el Paraguay. Trabajo en Naciones Unidas desde el año 2000, por lo tanto son 20 años que estoy en Naciones Unidas y es mi primer puesto en América Latina. Yo vengo de una experiencia principalmente de países de África desde 1986. Yo diría 2 décadas, de 3 décadas de 30 y más años de experiencia. Más o menos 2 décadas la pasé en situaciones humanitarias, especialmente situaciones conectadas con conflicto, pero también en situaciones humanitarias de desastres naturales,
inundaciones, sequías, ciclones. Por lo tanto, tengo un conocimiento bastante fuerte de la parte humanitaria, pero también durante más o menos 10 años trabajé en cuestiones de desarrollo en varios países. Yo tengo que empezar diciendo que es un trabajo que ha cambiado, recién ha cambiado, porque en 2018 las Naciones Unidas tuvieron una reforma muy importante del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas para adaptarlo mucho más a la nueva Agenda 2030 que todos los países del mundo han aprobado en 2015 para adaptarlo mejor y volverlo más eficiente al trabajo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este cuadro se ha reformado el sistema y un punto, no es el único, pero un punto clave de esta reforma es la reforma de la función del coordinador residente. Antes de eso, el coordinador residente desempeñaba dos funciones, la función de coordinador residente y también la función de representante en el país del PNUD, que es una de las agencias y fondos y programas de Naciones Unidas. A partir de 2019 estas dos funciones son separadas y por lo tanto hoy el coordinador residente tiene más tiempo para dedicar a la coordinación del sistema y también un equipo dedicado, que es la oficina del coordinador residente, que se dedica a la coordinación de todas las varias partes del sistema. Es un trabajo bastante complejo porque son muchísimas las entidades de Naciones Unidas y solo en el Paraguay tenemos 17 agencias, fondos y programas que han firmado el marco de cooperación entre las Naciones Unidas y el Paraguay. De estas 17, más o menos 11 o 12 tienen una presencia regular en el Paraguay, las otras operan a partir de países vecinos o de sus oficinas regionales, pero son siempre muchas entidades. Mi trabajo es intentar que tengan una acción e iniciativas siempre coordinadas, siempre armonizadas. Es un poco lo más yo creo fácil de entender, es un poco el trabajo de un entrenador de un equipo de fútbol que puede tener muchos campeones, pero necesita a alguien para que el equipo sea un equipo y no solo un grupo descoordinado de gente que puede ser campeón, pero solo no puede hacer mucho. Eso es yo diría, el ejemplo más cercano que puedo dar sobre eso. Es un trabajo que todos los días nos lleva a intentar armonizar las varias acciones y componentes de los varios componentes del sistema de desarrollo de Naciones Unidas. Desde su constitución hace 75 años tienen fundamentalmente tres pilares. Uno que es para apoyar a nivel mundial a garantizar la paz y la seguridad. Un segundo que es para garantizar los derechos humanos universalmente en el planeta para todos. Y el tercer, que es el de promover el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos. Estos son tres pilares y son tres pilares con sus principios. En la práctica, el sistema de Naciones Unidas es extremadamente articulado. Estoy seguro que todos conocen el Consejo de Seguridad, que claramente se refiere al pilar de paz y seguridad. Estoy seguro que todos se refieren también y conocen también la Asamblea General. La Asamblea General es un poco como si fuera casi un parlamento global en donde cada país miembro de Naciones Unidas está representado permanentemente y quizás sea un momento muy bueno para felicitarle al Paraguay que recién en la última semana ha logrado la elección del Paraguay al cargo de vicepresidencia de la Asamblea General, que es un cargo fundamental, porque la Asamblea General es una de las pocas entidades de Naciones Unidas en la cual todos los países miembros están representados y por lo tanto es uno de los órganos más importantes de Naciones Unidas y es realmente fantástico que el Paraguay tenga esta posición muy importante. Pero hay otros órganos de Naciones Unidas que quizás no son tan conocidos, pero son igualmente importantes. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social, que conocemos como ECOSOC, hay el Consejo de Derechos Humanos, todos órganos que son constituidos por Estados miembros. Por lo tanto,
un punto que es muy importante, me parece, es que las Naciones Unidas no son algo de externo que viene de un otro planeta. Las Naciones Unidas son el resultado, son un grupo de Estados miembros que constituyen esta organización, y las decisiones, los principios, los mecanismos son determinados por los Estados miembros. Después hay una otra parte de Naciones Unidas que son sus agencias, sus fondos, sus programas. Son todas instituciones que trabajan con mandatos muy específicos, mandatos que se basan sobre las decisiones y los principios que los Estados miembros acuerdan entre ellos. Por lo tanto, todas las agencias de Naciones Unidas que usted conoce, incluyendo las 17 que están en el Paraguay, tienen un mandato específico que viene de algún órgano de Naciones Unidas o de alguna resolución de la Asamblea General, o de una forma o de otra, están constituidos y tienen un mandato que viene de las Naciones Unidas, entendiendo que viene de los Estados miembros. Trabajan en lo humanitario, trabajan en todas crisis humanitarias, con asistencia alimentaria, con agua, con salud, con asistencia a niños, con protección para los más vulnerables, trabajan con refugiados, trabajan en el mantenimiento de la paz, con las misiones de paz y los cascos azules, y Paraguay es uno de los países que contribuye cascos azules a las misiones de paz de Naciones Unidas. Trabaja muchísimo sobre el cambio climático, que es un punto fundamental hoy en día. Trabajan en varios aspectos de derechos humanos. Por lo tanto, es una máquina muy articulada que trabaja en varios aspectos detallados de los tres pilares que yo iba distinguiendo antes. Y para el punto específico del desarrollo sostenible, las Naciones Unidas hoy, después de la aprobación en 2015 de la Agenda 2030, el esfuerzo mayor de Naciones Unidas es para alcanzar, si posible, hasta el año 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son, digamos, la base común, el lenguaje común sobre desarrollo que todos los países presentes en la Asamblea General han concordado y han aprobado en 2015. Yo creo que hoy en día es una lástima, vivimos una tragedia global, que es la tragedia de la pandemia del COVID, pero esta tragedia tan global que toca prácticamente a todos los países y a toda la gente del mundo, creo que nos puede dar algunas enseñanzas y algunas pistas para mejorar el planeta. Yo creo que un punto fundamental, y no voy a entrar dentro de muchos detalles, pero un punto fundamental es que algo tan global que toca a todos sin fronteras, sin ninguna distinción, como esa pandemia, es una indicación muy clara que el mundo tiene que reforzar sus respuestas multilaterales, tiene que reforzar la colaboración, la solidaridad entre naciones, y no solo entre naciones, pero también dentro de las naciones, a nivel de las personas, pero a nivel internacional. Las únicas respuestas que pueden venir para los retos del mundo, y la pandemia del COVID es un ejemplo, pero hay otros retos extremadamente graves, como por ejemplo el tema del cambio climático, y otros, muchos, solo reforzando el trabajo conjunto de todos, que sean las personas, pero también los países. Es la única forma que nos permitiría enfrentar con una mirada positiva a los retos mayores de la humanidad. Me preguntan qué cambios se van a dar en el mundo en los próximos 75 años, y yo no tengo muchos poderes mágicos, por lo tanto no puedo responder de forma detallada a una pregunta de este tipo. Yo voy a tocar sobre algunos puntos a caracterizar el futuro, que ya están en curso y que para mí son fundamentales. La cuestión del cambio climático, que se está agravando y sobre la cual es necesario intervenir muy rápidamente. Es un reto global. El incremento demográfico con el cambio climático nos llevan a pensar que tenemos que repensar nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir, nuestra forma de producir. Tenemos que gerir el planeta y el clima de una forma mucho más sostenible de lo que se ha hecho hasta hoy, y por lo tanto buscar todas las pistas, siempre todos juntos. Eso no es algo que puede hacer un país o un grupo de países, porque el clima también no tiene fronteras, por lo tanto es esencial que se haga de forma
multilateral, coordinada y conjunta para llegar a una forma de vivir de la humanidad más sostenible, porque si no, en tiempos muy cortos, no los 75 años de los cuales me preguntaban, pero en tiempos mucho más cortos, nos vamos a encontrar con retos enormes. Quizás el COVID no sea una primera indicación de retos globales que pueden derivar de esto. Un segundo punto, y es un punto que me preocupa bastante, es que a nivel de muchos países, y no sé si puedo decir a nivel global, porque no son todos, pero es una tendencia muy común hoy en día, asistimos a una reducción del espacio de los derechos. De cierta forma se está caminando para atrás sobre la Declaración de Derechos Humanos, que sí, también tiene la edad de nuestros abuelos, pero no es por eso que se queda menos válida hoy en día, y tenemos que buscar todas las formas de recuperar este espacio, de proteger a los derechos humanos y a la cultura de los derechos humanos de forma que pueda consolidarse y no debilitarse. Eso es un segundo punto para mí muy importante en todo lo que hacemos, tanto como organizaciones, que como gobiernos, que como personas individuales. Eso es un tema que toca a cada persona individualmente, no es el trabajo de Naciones Unidas ni el trabajo del gobierno. Claro que tienen que enfocar en esto, pero también es el día a día de cada persona. Hay una reducción del espacio y hay una reducción de la mirada multilateral de la parte de muchos países y de mucha gente dentro de los países, y eso no va a permitir de ninguna forma la resolución de retos globales. Las posiciones que el Paraguay tiene dentro del sistema de Naciones Unidas, que son posiciones siempre muy favorables y muy alentadoras para el multilateralismo, es algo que es extremadamente apreciado, es algo que yo creo debería ser un modelo para muchos otros países que tienen un entusiasmo un poco más frío y no tan visible como el del Paraguay en apoyar no solo a las organizaciones, pero a la idea del multilateralismo. In 2020, the United Nations turned 75. The world is very different today than it was in 1945. What will it look like in 2045 when the UN turns 100? Imagine the possibilities. How do we get there? We know the threats. Let's face them together. It is we children and future generations that are going to suffer the most from these consequences if we fail. Our challenges are immense. No nation can solve them alone, but together, we help. We learn, we teach, we care, we innovate. We have the passion, the fire, and the ideas to make the change. I am deeply convinced that there is no other way to deal with global challenges but with global responses. All things are possible. Shared problems, shared solutions. Join the global conversation. Let's shape the future. Together. Mirando adelante, de aquí a 25 años, me encantaría ver lo que el economista Thomas Piketty establece como el socialismo participativo, que es una perspectiva igualitaria universal donde todas las personas puedan acceder a una educación superior de calidad sin barreras, donde se compartan los saberes para poder justamente erradicar no solamente las desigualdades económicas y tecnológicas, sino más bien políticas e ideológicas existentes. La segunda tiene que ver con la adquisición de valores que todas las personas que en un futuro y ahora existan, que sean personas indagadoras, pensadoras, de mente abierta e íntegras, porque justamente todos estos valores nos permitirán a nosotros poder afrontar problemas que ni siquiera aún existen y poder velar todos juntos por ese mundo mejor que anhelamos. Y la última tiene que ver con la sustentabilidad en su totalidad. La administración eficiente y racional de los recursos naturales comprometerá nuestra calidad de vida a futuro y la de otras generaciones. Entonces esto también va a afectar a otros sectores, ya sea económico, sociales y por supuesto medioambientales de todos los países del mundo. Entonces
A mí particularmente me encantaría vivir y poder ver que estas tres cosas se contemplen de aquí a 25 años. Mirando a largo plazo, lo que más me gustaría ver es que todos tengan acceso a una educación de calidad, que ya no exista la desigualdad de género y racial, que las personas sean conscientes sobre el cambio climático y se realicen acciones para contrarrestarlo. Elegí estos tres porque considero fundamental la educación, ya que a través de ella se puede cambiar la manera de pensar y de ver el mundo en las personas. Y esto es lo que se necesita para empezar a ver un cambio. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y no solo eso, sino sabremos lidiar con los problemas sociales adecuadamente, así como también crear mentes brillantes, con pensamiento crítico y una proyección hacia el futuro y desarrollo de nuestro país. En segundo lugar estarían las ciudades sostenibles, o por lo menos que se trate de llegar a eso, ya que estaríamos comprometidos con el medio ambiente y el bienestar social, y además de eso nos beneficiaría un montón y nos favorecería en cuanto a la eficiencia y la salud ciudadana, así como también nos ayudaría a reducir la contaminación. What if there was, there's plenty of what ifs. What if we didn't have corruption, persecuciones o guerras, HIV, Ageism, discrimination, stigma. ماذا لو فهم الجميع في العالم معنى أن تكون مهاجراً بعيداً عن أهلك، بعيداً عن ناسك، بعيداً عن وطنك؟ I always think, what if my home just disappears? What if my whole country disappears? And what if my daughter never gets to see it? What if the world was cleaner? What if my child could grow up in a world where climate change wasn't a constant threat and where cities were pollution-free? أمنيتي لها خاصة بعدل الفرق بين المدينة وبرات المدينة. Tous les jours, on voit les villes grandir, on voit un exode rural des populations, et cela vient avec beaucoup de problèmes, des problèmes de logement, des problèmes d'insalubrité, des problèmes de santé publique. By 2050, globally, there will be more people over the age of 60 than children. So we need to plan for age-friendly cities. Но это единственным образом можно решить. Один шаг за шагом. There's so many people that have nothing, and there's so few people that have a lot. And you think about inequality. So important to understand that we need a world that is more equal. What if we lived in a world where all that mattered was how we cared about each other? We're all deserving of the same kind of care and love and health and education. And these are just all basic necessities that we should all have access to. 世界上的贫富差距应该可以减少，而且将会有更多的工作机会给新的一代。New technology can do things that are completely undreamt of. What if it was used for bringing education to rural areas? Tout ce que je suis devenu, c'est vraiment cette éducation que j'ai reçue à la base. Et je pense que si moi je peux accéder à cette éducation, tous les enfants du monde doivent avoir accès à ça aussi. « 如果全世界一起合作，打造一个共享的网络空间，那么所有人都能够参与数字经济。 ¿Qué tal si en el mundo nos escucháramos? When we bring our minds together, those ideas become innovation. I think my only what if, out of many what ifs, would be what if every young person was empowered to reach their full potential? What if the world was a more secure place for young people like me? Мы все в этом мире временные. Y у нас есть путь выбрать. Cuando digo que hace falta solidaridad entre países, también es solidaridad entre las personas. What if all the nations understand that we are so powerful? We should be the instrument of peace. We should be the peace. What if leaders and communities would understand that they should use dialogue
and not conflict, to address their differences. Si c'est possible. Do I think this is possible? Yes, because I'm an optimist. I'm an optimist. We need your opinions, your strategies, your ideas for us to be able to deliver better for the people of the world that we must serve. We can change this game. It is absolutely essential that you all join the conversation. Everybody has to contribute. We don't have an option. Everybody needs to talk. We need to come together. What would the world be like? ¿Cómo buscar una nueva normalidad y recuperar mejor después del impacto muy negativo del COVID? Y estoy hablando de un impacto muy negativo no solo del punto sanitario, claro, es una tragedia mundial. La cantidad de muertos a nivel mundial es algo completamente fuera del normal y extremadamente triste. Pero el impacto del COVID no va a ser, lamentablemente, no va a ser limitado solo a los muertos y a los enfermos, pero sí va a ser un impacto muy fuerte en términos socioeconómicos sobre, yo diría, cualquier sociedad del planeta. No creo que tengamos alguien que se escapa. Claro, algunos son más resilientes, van a tener un impacto un poco menos negativo, otros más negativo, pero todos van a estar afectados de la misma forma. Yo creo que podemos aprovechar de esta oportunidad. Es una tragedia, pero tenemos que buscar lo que nos da como oportunidades y creo que se puede aprender mucho de la tragedia del COVID. Yo diría, hay otros elementos que esta tragedia nos aclara. Mismo si es una aclaración en el negativo, nos puede servir para reconstruir mejor. Nos aclara en muchas situaciones cuáles son grupos muy vulnerables, quizás en tiempos normales, y si nos llega una crisis, no cuidamos al nivel necesario y si no, no serían hoy vulnerables. Una parte de su población, de su sociedad que trabaja en el informal, que van a tener un impacto negativo muy fuerte sobre esto. Claro, aquí también, algunos países más, otros menos, pero no creo que son muchos los que escapan a este tipo de cuestión. Grupos vulnerables que pueden ser distintos en los varios países, que son normalmente vulnerables y a la margen de la pobreza, por ejemplo, a la margen de las oportunidades de medios de vida, de las oportunidades económicas, con una crisis no muy profunda como esta del COVID, pero con una crisis mucho menos que eso, muy rápidamente pueden hundirse en la pobreza, pueden hundirse en una vulnerabilidad muy profunda, se pueden crear situaciones casi humanitarias, por ejemplo, en términos de alimentación, y no estoy hablando de los sistemas de salud. Claramente el COVID ha evidenciado varios retos con sistemas de salud en todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que se utilicen las indicaciones, que sean indicaciones negativas y bastante trágicas, pero que sirvan para reconstruir, para recuperar después de la pandemia y de la crisis de la pandemia del COVID. Quiero añadir más un punto sobre eso. En el Paraguay, como en varios países del mundo, las Naciones Unidas tienen, casi todos los países tienen un convenio sobre cooperación en materia de desarrollo, y estos convenios, los que se han elaborado y firmado en los últimos años, son convenios que están normalmente basados en dos pilares principales. Uno es, como yo lo dije antes, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son algo que todos los países han adoptado y aprobado. Y el segundo pilar fundamental es el Plan de Desarrollo del país, que es la parte, si quieren, la pierna más local de los sistemas de desarrollo. Y por lo tanto, lo que se va a hacer, por lo menos como Naciones Unidas, dentro del trabajo de recuperación ante el COVID, es algo que se va a inscribir dentro de estos dos marcos que existen y que se reflejan
en el marco de cooperación entre el Paraguay y las Naciones Unidas. Claro, es un marco que se formuló y se finalizó un poco antes del COVID, por lo tanto va a tener algunos ajustes, pero no van a ser ajustes que van a cambiar completamente la visión. El tema de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por un lado, y de la visión, de la dirección de desarrollo del país, por otro lado, siguen siendo lo que va a guiar esta recuperación, con las enseñanzas que podemos derivar del impacto del COVID. ¿Qué podemos hacer a nivel personal, cada uno de nosotros, para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que puede venir con una enseñanza muy fuerte de la pandemia? Las medidas que se han tomado para limitar al contagio para mí son un ejemplo y uno de los más evidentes que podemos tener de la responsabilidad personal de cada uno. El gobierno del Paraguay ha tomado medidas muy rápidamente y eficaz, y hoy el Paraguay en la región por lo menos es el país menos afectado por la transmisión del COVID dentro del país. Yo creo que eso es un punto extremadamente positivo por el gobierno, pero también una parte muy importante es para todos los paraguayos que han, en su mayoría, hay siempre excepciones, pero en su mayoría que han cumplido con lo que es para mí una responsabilidad individual muy clara. La pandemia, el brote en un país, el contagio del virus se puede interrumpir solo si cada uno hace su parte, si cada uno lava las manos, pone la mascarilla. Y es quizás importante decirlo, yo no tengo mascarilla porque están todos muy lejos de mí, por lo tanto que no piensen que estoy promoviendo mascarilla sin ponerla, y vuelvo a ponerla inmediatamente después. Pero eso es un ejemplo para mí clarísimo, muy difícil encontrar un ejemplo más claro de algo que se puede solucionar solo si cada uno toma su responsabilidad personal. Y la responsabilidad personal en términos del COVID no es solo de salir con mascarilla y manos para protegerse a sí mismo. Estas medidas protegen a la persona y a todos los demás, protegen a todo el mundo acerca de esta persona, protegen a su familia y todo. Por lo tanto, es un ejemplo, nuestra manera de vivir, nuestra manera de consumir, nuestra manera de producir, son todas cosas en que cada uno de nosotros tiene una voz chica en su día a día y que van en la dirección de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sobre eso, un punto que yo creo sea muy importante, y como Naciones Unidas, pero sé que el gobierno también está mirando de forma muy activa eso, una cosa muy importante es insistir para que la gente conozca los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No todo el mundo los conoce, y eso claro dificulta la responsabilidad personal, es difícil tenerla si no se conoce exactamente de qué se está hablando y en qué dirección vamos. Y por lo tanto, una parte de los esfuerzos de Naciones Unidas y del gobierno también son esfuerzos muy fuertes y muchas veces conjuntos entre gobierno y Naciones Unidas, son esfuerzos de difusión de los conceptos de la Agenda 2030, de forma que todos individualmente puedan estar al tanto de lo que se está hablando y dar su contribución individual. La República del Paraguay, como Estado miembro fundador de las Naciones Unidas, se une a la conmemoración del 75 aniversario de la firma de la Carta de San Francisco. Lo hacemos con la convicción de que nuestra organización cumple un papel esencial e irreemplazable en la construcción de un orden mundial más justo y equitativo, basado en el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y a la libre determinación de los pueblos. En tiempos de complejos desafíos globales, como los que vivimos hoy con la pandemia del coronavirus, creemos que es fundamental fortalecer la determinación colectiva para seguir apostando al diálogo, la cooperación y la solución pacífica de las controversias.
Confiamos en que la visión de los líderes mundiales que fundaron las Naciones Unidas nos seguirá guiando en el camino hacia un mundo sin guerras, sin hambre, en el que todos los pueblos sean libres y gocen de las mismas oportunidades de desarrollo. El Paraguay invita a todos los estados a reforzar el compromiso hacia la organización y su trabajo para alcanzar un futuro mejor para la humanidad. Muchas gracias. Creo que la pandemia del COVID-19 no cambió ese panorama de colaboración y cooperación entre distintos países. Tomo como ejemplo mi país, que en este mismo momento, para encarar ciertas situaciones, está recibiendo ayuda de diferentes países con equipos de bioseguridad o insumos para poder pasar mejor esta situación. Y a pesar de que existan quizás falencias, también existe la intención de ayudar y cooperar entre distintos países para que esta situación sea más llevadera para ciertos países que son más vulnerables o quizás tengan menos recursos. Quizás esta pandemia nos trajo muchas cosas negativas, pero así también esas cosas positivas que existen debemos notarlas, y en muchos casos fue la ayuda mutua entre países. Entonces no todo lo que nos trajo esta pandemia es negativo. Mi primer modelo de Naciones Unidas fue en el año 2017 y yo elegí la pregunta: ¿te parece importante que los líderes mundiales cooperen para lograr este objetivo y por qué es necesaria una organización como las Naciones Unidas? No solamente me parece necesario, sino imprescindible la existencia de este, ya que la esencia por la cual se creó esta organización es para la de mantener y asegurar la paz y el orden mundial, y por sobre todo también promover las relaciones entre los estados de amistad, de progreso social. Sí, me parece de suma importancia porque es la única forma de hacer frente a todos los desafíos con una mayor cooperación. Creo personalmente que es muy importante que todos los líderes mundiales cooperen para el cumplimiento de los objetivos que tiene esta organización. Y lo último que me gustaría es que haya más personas con la empatía desarrollada y también con la paciencia.